Buenos chicos, chicas, ¿qué tal? Bueno, pues vamos con otro examen más. Este es de física. Es el que ha salido en la Comunidad de Madrid, que he escuchado en las noticias que ha tenido un poquito de polémica. Y bueno, pues vamos a resolverlo. Empezando con esta primera pregunta. Esta es convocatoria ordinaria del 2025 de Madrid, ¿vale? Física Madrid. Pues venga. Lo vamos a hacer en la hoja. Como veis, pues me han pasado una foto porque todavía no han subido el examen oficial, digamos. Entonces, pues vamos leyendo, a ver si se lee bien. Vale, dice que Eris es un planeta enano del sistema solar descubierto en enero del 2005 por un equipo del Observatorio del Monte Palomar, dirigido por Michael E. Brown. Es el objeto transneptuniano más masivo, el segundo más grande después de Plutón y el cuerpo más grande del sistema solar que no ha sido visitado por una sonda espacial. Tiene un diámetro, vale, aquí empiezan los datos interesantes. Pues venga, vamos apuntando. Nos hablan de un diámetro. Ojo que si es el diámetro, yo lo que voy a necesitar es sacar el radio de aquí. Son 2.330 kilómetros. Vale, por lo tanto el radio va a ser la mitad. Vale, esto lo podéis poner en metros mejor. 2,33 por 10 elevado a 6 metros. Notación siempre el sistema internacional. Y con notación científica. Entonces el radio es la mitad del diámetro. Por lo tanto, os tiene que salir 1,165 por 10 elevado a 6 metros de radio. ¿Vale? Este es el radio del planeta. Sigo leyendo. Ligeramente inferior al de Plutón y su densidad, ¿vale? La densidad del planeta nos dicen que son 2,5 gramos por centímetro cúbico. Pero esto no es sistema internacional, así que lo tendríamos que pasar a kilogramo por metro cúbico, que básicamente es multiplicar por 1000, así que esto es 2500 kilos por metro cúbico. Vale, tenemos la densidad y tenemos el radio. Muy bien, dice, la órbita de Eris es muy excéntrica, actualmente el planeta se encuentra a su máxima distancia del Sol. La distancia, con lo cual me están dando el radio en el afelio. Y esto sí que me lo están dando en el sistema internacional. 1,45 por 10 elevado a 13 metros. Perdón, que lo he escrito fatal. Vale, esto es un 13. 13 metros. Y llegando a situarse a 5,24 por 10 elevado a 12 metros del Sol durante su perihelio, ¿vale? Este es el radio del perihelio, radio del afelio. Muy bien, dice, calcule la masa del planeta y el valor de la aceleración de la gravedad en su superficie. Bueno, para calcular la masa del planeta, como tenemos la densidad y tenemos el radio, pues teníamos que usar esta relación, la densidad, ¿vale? Lo hago por aquí debajo, es la masa del planeta entre el volumen, ¿no? Vamos a suponer que es un planeta esférico, y por lo tanto el volumen es el volumen de una esfera, que es 4 tercios por pi por el radio al cubo. Vale, entonces de aquí yo me puedo despejar la masa, que sería densidad por volumen, y me quedaría 4 tercios pi radio al cubo por la densidad. Como todo ya está en el sistema internacional, pues esto era 4 tercios por pi. El radio lo tenemos aquí, eso sí, al cubo, 1,165 por 10 a la 6 al cubo, y la densidad eran 2500 kilogramos por metro cúbico. Como veis, todo en el sistema internacional nos va a dar la masa en kilogramos. Bien, si sustituíais y lo metíais en la calculadora, a mí me ha quedado un valor redondeando de 1,66 por 10 elevado a 22 kilogramos. ¿Vale? Esta ya me lo apunto, es la masa de ese planeta, que es el planeta Eris, ¿vale? O el cuerpo orbital Eris, no sé si lo llaman planeta, sí, planeta enano, vale. Pues 1,66, como digo, por 10 a la 22 kilogramos. Muy bien, ya tenemos este dato. Borro esto. Bueno, pues la relación aquí, la única complejidad, pues recordar el volumen de una esfera, ¿vale? Luego, sigo leyendo, me piden también la aceleración de la gravedad en la superficie de ese planeta. Bueno, pues la gravedad en su superficie, vamos a llamarlo G sub 0, me lo voy a calcular en módulo, sería la constante de gravitación por la masa del planeta enano, Eris, dividido entre el radio del planeta
al cuadrado. De nuevo tenemos todos los datos. 6,67 por 10 elevado a menos 11, constante de gravitación universal. La masa del planeta, 1,66 por 10 elevado a 22 kilogramos. Y había que dividirlo entre el radio del planeta al cuadrado. O sea, 1,165 por 10 elevado a 6, todo al cuadrado. Bien, esto os tiene que dar un valor aproximado de 0,82 metros partido por segundo al cuadrado, porque es una unidad de aceleración, o también lo podéis dejar expresado en newton partido kilogramo, ¿vale? Porque es una fuerza partido por una masa. Perfecto. Bueno, pues tenemos ya este dato también calculado. 0,82, perdón, por 10 a la nada. 0,82 metros por segundo al cuadrado. Perfecto, pues ya hemos hecho el primer apartado, un puntito. Ahora dice, sabiendo que la energía mecánica de un objeto de masa m1 que orbita alrededor de un objeto de masa m2 con una órbita elíptica de semieje mayor a os sonará a los que vais conmigo en clase, porque esto lo dedujimos más de una vez. Entonces la energía mecánica es menos g por m1 por m2, vale, en el contexto en el que yo estoy, ¿qué es m1 y qué es m2? Bueno, pues m1 y m2 se refiere a el Sol, que está en el foco de esta elipse, y el planeta que está orbitando, ¿vale? Entonces, básicamente aquí tendríais que poner la masa del Sol, que nos la daban, y la masa del planeta enano. Y luego lo tenemos que dividir por 2 veces a, donde A es el semieje mayor, clink clink, de aquí a aquí, de mi elipse, ¿no? Bueno, pues primero hay que calcularse cuánto vale el semieje mayor. Como teníamos los radios en el afelio y en el perihelio, pues simplemente es hacer un promedio. Ya sabéis que esto es RA más RP partido por 2. Vale, entonces vamos a calcular esto. Tendríamos que hacer que el semieje mayor, sustituyendo, vamos a ver lo que me ha dado a mí. Cogíais el radio de 1,45 por 10 elevado a 13, le sumábamos 5,24 por 10 elevado a 12 y había que dividirlo por 2. Vale, a mí me ha dado un valor de 9,87 por 10 a la 12 metros. Y este es el valor que tenemos que colocar en la fórmula, ¿vale? Bien, pues con esto nos tendría que dar una energía mecánica de ese planeta de menos 6,67 por 10 elevado a menos 11, la masa del Sol 1,99 por 10 elevado a 30, ¿vale? Que ahora lo volveré a hacer por si acaso me he equivocado. Luego la masa del planeta, esto ya lo puedo quitar y me quedo con el resultado importante. La masa del planeta, que eran 1,66 por 10 elevado a 22, ¿vale? Y todo esto hay que dividirlo por 2 veces el semieje que hemos calculado. Bien, bueno, yo esto ya me lo he calculado, pero a mí me gusta siempre comprobarlo un par de veces y no me ha dado tiempo de comprobar, así que dejadme que lo vuelva a calcular. 6,67 por 10 elevado a menos 11 por 1,99 por 10 elevado a 30, 1,66 por 10 elevado a 22 y por 2, ¿vale? 2 por 9,87 por 10 elevado a 12. Vale, esto tiene que saliros un valor de... a ver si coincide con lo que me ha dado a mí antes. Sí. ¿Está bien? Perfecto, pues lo que a mí me ha dado es esto, menos, obviamente, porque es una energía mecánica de un cuerpo ligado a otro, por lo tanto siempre es negativa, de menos 1,1162, lo pongo con todos estos decimales, ¿vale? Luego el que quiera, pues lo podía redondear, por 10 elevado a 29 julios, ¿vale? Y esta era la energía mecánica. Muy bien. Con este dato ahora nos pedían algo más. Nos pedían también calcular la velocidad orbital que vamos a tener en el perihelio. Bueno, claro, lo que tenéis que recordar aquí es la conservación de la energía. Estamos hablando de un cuerpo que está sometido a un campo gravitatorio, por lo tanto,
Como tenemos fuerzas conservativas, la energía mecánica se conserva. Por lo tanto, esta energía mecánica va a ser la misma en todos los puntos y por lo tanto también en el perihelio. Como la energía mecánica sería la suma de la energía potencial en el perihelio más la energía cinética en el perihelio, pues lo primero que voy a hacer es calcularme cuánto es la energía potencial en el perihelio, ¿vale? Que nos quedaría negativo menos G por la masa del Sol, por la masa del planeta, partido por el radio. ¿El radio de dónde? Del perihelio, ¿vale? Bueno, pues si hacíais este cálculo, menos 6,67 por 10 elevado a menos 11, poníamos la masa del Sol, 1,99 por 10 elevado a 30, 1,66 por 10 elevado a 22, y ahora, ojo, que hay que dividirlo entre el 2 ya no está, ¿vale? Y hay que poner el radio del perihelio, que es 5,24 por 10 a la 12, 5,24 por 10 elevado a 12, os tiene que dar un valor de menos 4,205 por 10 elevado a 29 julios. Perfecto. Ahora tenemos aquí un balance de energías. Entonces, la energía cinética en el perihelio, ¿qué sería? Pues sería un medio de la masa por la velocidad en el perihelio al cuadrado, y esto tiene que daros justamente la diferencia entre la energía mecánica menos la energía potencial en el perihelio, si esto lo pasabais al otro lado. Y de aquí, pues despejabais la velocidad haciendo esta diferencia de energías que ya teníamos calculadas, lo dividíais entre la masa de Eris, todo esto quedaba multiplicado por 2, y luego le tenías que sacar la raíz cuadrada a todo, ¿vale? Pues bien, si hacéis este cálculo, a mí me ha quedado un valor de 6.100,3 metros por segundo, ¿vale? De hecho, lo que hemos calculado con esta diferencia de energías, que me parece que me la he calculado, sí, haciendo esta resta, es decir, si vosotros restabais menos 1,1162 por 10 a la 29 menos 4,205 por 10 a la 29, os va a quedar un valor positivo, que sería la energía cinética, ¿vale? Que a mí me ha dado 3,0887 por 10 elevado a 29 julios. Como veis, voy arrastrando unos cuantos decimales para que quede bastante exacto. Y nada, y haciendo este cálculo, pues a mí me ha quedado esta velocidad final en el perihelio. Bien, pues vamos a ver si me he dejado algo. No, creo que ya está todo resuelto. Vale, ya tenemos el primero. Bueno, pues este era el competencial. Ahora ya se podía escoger, ¿vale? El siguiente ejercicio, que más o menos, bueno, ya lo veis, pero yo creo que se ve bien, ¿no? Se puede leer bien. Nos decían que teníamos un electrón, ¿vale? Con una carga menos E y un positrón con una carga más E. Ya sabéis que el positrón es la antipartícula, ¿vale? Del electrón, y que tiene exactamente la misma masa y la misma carga, pero cambia de signo. Entonces, se encuentra inicialmente fijos en el plano XY. Las posiciones, ojo, que estaban en nanómetros. Entonces, pues nada, vamos a poner aquí un sistema de ejes. Vamos a poner aquí el eje de las X, que como digo está en nanómetros, y en el eje de las Y vamos a poner nanómetros. Vale, entonces vamos a ver, esto sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, por aquí habría uno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por aquí estaba el otro, ¿vale? Entonces, en este punto teníamos la carga negativa, aquí estaría el electrón, que es el punto 0,6, y aquí abajo estaba el positrón, que es positivo, de carga E, en el punto 0,-6 nanómetros. Vale, y me dicen, obtenga el campo eléctrico en el punto 80 nanómetros debido a ambas partículas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, más o menos por aquí.
¿vale? Entonces, bueno, pues aquí, en este punto, fijaros, tenemos un campo eléctrico debido a esta de aquí y a esta de aquí, ¿vale? Lo que pasa es que... A ver si me explico. El campo eléctrico, debido a una carga positiva, va a ir hacia afuera. Imaginaros que es esta flecha. Y el campo eléctrico, bueno, la he puesto demasiado larga, vamos a recortarlo un poquito. Así. Vale, este sería el campo eléctrico positivo debido al positrón. Y aquí vamos a tener un campo eléctrico dirigido hacia el electrón. Por ser una carga negativa, el campo va hacia la carga. ¿Vale? Campo eléctrico del electrón. Entonces, en ese punto, cuando yo haga la suma vectorial, pues me va a quedar una componente para arriba, ¿vale? Este sería el campo total, que sería, pues, haciendo vectorialmente algo así, ¿vale? Gráficamente queda una cosa así. Entonces, fijaros que las distancias son iguales. ¿Por qué? Pues porque estamos justamente sobre la mediatriz entre estos dos, sobre el eje de las X, estamos a la misma distancia de ambas, ¿vale? ¿Cuál es esa distancia? Bueno, la distancia, si esto es el punto 8, 0, esto es 8, esto es 6, pues esto es 10, ¿vale? Por Pitágoras, es decir, la distancia R sería 6 al cuadrado más 8 al cuadrado, raíz cuadrada. Esto es 36 más 64, sí, queda 10 nanómetros. Y es la misma tanto para uno como para el otro, ¿vale? Entonces, sabiendo eso, ¿qué podemos ver? Pues que como los módulos de estos dos vectores van a ser iguales, podemos simplemente sumar ya solamente las componentes que iban hacia arriba, las componentes Y, ¿vale? Y para eso necesitamos un angulito, por ejemplo este, y relacionarlo con su seno, ¿vale? El seno de este ángulo, fijaros que sería la componente Y, sería como sacar el vector unitario, pero solamente la componente que a mí me interesa. Entonces, el campo resultante, ya podemos poner que sería este, su componente Y, más este, su componente Y, o sea, dos veces el campo en módulo, que era K por la carga del electrón, partido entre el radio R al cuadrado, pero esto lo tenemos que multiplicar por el seno del ángulo. ¿Cuánto vale el seno de este ángulo? Bueno, pues como el cateto opuesto es 6 y la hipotenusa es 10, pues esto sería 0,6, ¿vale? Ya está, y esto tendrá componente J porque va dirigido hacia arriba, así que esto era todo, ¿vale? Ya podemos sustituir 2 por 9 por 10 elevado a 9, lo multiplicabais por la carga del electrón, que nos la daban, 1,6 por 10 elevado a menos 19, lo dividíamos entre la distancia, que era 10, pero 10 nanos, o sea, 10 por 10 a la menos 9, todo esto al cuadrado, y lo multiplicabais por 0,6, y esto sería J. Vale, pues aquí lo tenéis. Si vosotros os hacéis este cálculo, os salía un campo eléctrico total que a mí me ha dado... ¿Dónde lo he calculado yo esto? A ver, pues lo he dejado indicado, pero no sé si lo he calculado. ¿2,9 por 10 a la 9, puede ser? No, perdón. Nada, no he dicho nada. Está aquí abajo. 1,73 por 10 elevado a 7 newtons partido por coulombio. En la dirección J, Newton partido coulombio, J. Por si acaso lo voy a volver a hacer con la calculadora, no vaya a ser que me haya equivocado, pero creo que es correcto. Esto es 2 por 9 por 10 a la 9 por 1,6 por 10 elevado a menos 19 por 0,6 y había que dividirlo entre 10 por 10 elevado a menos 9 al cuadrado. Vamos a ver. Sí, daba 17,28 por 10 a la 6, que yo lo he dejado así, en notación científica, 1,73 por 10 a la 7, ¿vale? 1,73 por 10 a la 7, J newtons partido por coulombio. Como no nos pedían los campos de cada una, pues no me hace falta hacerlo. Obtenga el campo eléctrico en el punto, debido a ambas, pero no me dicen que me calcule el campo debido a cada una, pues yo he ido así un poquito más rápido, ¿vale? Muy bien, ahora dice, si al positrón se le imprime una cierta velocidad, que como veis va para abajo,
manteniendo fijo el electrón, determine la máxima distancia de alejamiento entre ambas partículas. Vale, entonces, ¿aquí qué tenemos que decir? Bueno, pues como veis, le estamos suministrando una velocidad inicial a este positrón que va dirigido hacia abajo, ¿vale? Entonces, lo que va a pasar es que esto se va a ir alejando, 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 pero este le siente una fuerza de atracción, con lo cual llega un momento que esto se detiene, ¿vale? Y entonces estaremos a una distancia final. Esta sería la distancia inicial y esta será la distancia final donde se detenga, ¿vale? A esto lo voy a llamar R inicial y a esto lo voy a llamar R final. Entonces, lo único que tenéis que hacer aquí, de nuevo, es un balance energético, es decir, aquí se conserva de nuevo la energía mecánica. O dicho de otra manera, la variación de la energía cinética va a ser menos la variación de la energía potencial. La variación de la energía cinética, ¿qué sería? Final, que es 0, menos inicial, que es un medio de la masa del electrón, o positrón, es lo mismo, por su velocidad inicial en módulo al cuadrado. Y esto tiene que ser menos la carga que vamos a desplazar, que es el positrón. Fijaros, pongo el menos, pero la carga la pongo positiva. Y aquí tenéis que coger el potencial final menos el potencial inicial. ¿Cómo se calcula el potencial en cada uno de esos puntos? Pues fijaros que el potencial es el debido solamente al electrón. Primero aquí y luego donde se pare, ¿vale? Entonces, el potencial eléctrico creado por una carga es K por la carga partido por la distancia. Lo que pasa es que esto va a ser negativo porque es un electrón, ¿vale? Así que metiendo esto aquí me quedaría menos E, el final sería menos K por E partido por R final, menos por menos, más K por E partido por R inicial. Vale, y ahora pues nada, es cuestión de jugar un poco con esta expresión o podríais ya sustituir los valores, pero bueno, a mí me gusta llegar hasta el final. Entonces, esto lo puedo cambiar de signo. ¿Qué más puedo hacer? Puedo sacar cosas fuera de este paréntesis. Quedaría un medio de la masa por V0 al cuadrado. Va a ser K, sale fuera, la carga sale fuera, por lo tanto carga por carga, carga al cuadrado, y aquí en el paréntesis me quedaría 1 partido por R inicial menos 1 partido por R final. Vale, esto lo podéis pasar al otro lado, tendríais 1 partido por R inicial menos 1 partido por R final es igual a un medio de la masa por V0 al cuadrado partido por la carga por la K al cuadrado, K por E al cuadrado, ¿vale? Y como quiero despejarme 1 partido por R, pues 1 partido por R final, por ejemplo, lo podéis despejar de aquí o le podéis dar la vuelta a todo y acabarlo de hacer, ¿vale? Como queráis. Quedaría 1 partido por la posición inicial menos todo este tocho. Un medio de la masa por V0 cuadrado entre K por E cuadrado. ¿Esto hace falta hacerlo? No, porque no me piden la expresión, pero bueno, es una manera de trabajar para luego no tener que ir metiendo 14 cosas en la calculadora. Pues bien, yo he hecho ya este calculito, me he calculado ya cuál era la R final y la posición final, bueno, la R final, la distancia final me ha dado 25,7 nanómetros, ¿vale? Que si lo queréis en metros sería pues 25,7 por 10 elevado a menos 9 metros, ¿vale? Claro, ¿cuál es la distancia inicial? Que no lo he dicho. Bueno, la distancia inicial obviamente es de aquí a aquí. Teníais que considerar una distancia inicial de 6 más 6, 12 nanómetros, ¿vale? O sea, 12 por 10 elevado a menos 9 metros. Si habéis utilizado todos los datos y habéis cogido todos los valores bien en el sistema internacional, teníamos la masa del electrón, teníamos la velocidad inicial, lo teníais absolutamente todo, os tiene que haber salido este valor, ¿vale? Muy bien, bueno, pues ya hemos hecho este, me parece que no falta nada, ya tenemos uno. Venga, vamos con el siguiente. Este, sí, fijaros, no me pedían la posición, me pedían la distancia máxima de alejamiento entre ambas partículas, pues ya estará resuelto. Vamos con este, que es el típico de inducción de una espira dentro de un campo magnético. Vamos a ver. Bueno, pues como veis tenemos una espira circular de radio 20 centímetros dentro de un campo magnético homogéneo perpendicular al plano de la espira. Si la espira tiene una resistencia de 40 ohmios, esto me lo apunto, la resistencia son 40 ohmios, el radio son 20 centímetros,
por lo tanto hay que ponerlo en metros, 0,2 metros, ¿vale? Esta espira claramente va a tener una superficie que va a ser pi por el radio al cuadrado, ¿vale? Que no me la voy a calcular de momento, pero sabemos que va para allá. Y el vector superficie pues lo voy a poner hacia afuera del papel o hacia dentro del papel, lo que os convenga. En este caso, pues casi que para adentro, ¿no? Vamos a ponerlo para adentro para que sea paralelo al campo magnético que, como veis, también iba dirigido hacia adentro. Vale, de esa manera, ¿qué gano? Bueno, pues que cuando haga el producto escalar para sacar el flujo, me quede el coseno de 0 en lugar del coseno de 180, pero no cambia mucho. Vale, y luego dice, si la espira tiene una resistencia tururú, que ya lo hemos apuntado, calcula la máxima intensidad de corriente que circulará por la espira en los siguientes casos. En el primer caso nos hablan de un módulo de un campo magnético constante de valor B, 150 militesla, 10 elevado a menos 3 tesla, y la espira gira en torno a uno de sus diámetros, pongamos que es este. Es decir, que esto está dando vueltas de esta manera. ¿Qué pasa entonces? Pues que tiene una velocidad angular, ¿vale? Y esa velocidad angular, omega, me la dan como 50 radianes partido segundo. Perfecto. Y con esto me piden cuál es el valor máximo de corriente. Vale, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero sacar el flujo. El flujo a través de la espira es B por el producto escalar de S, ¿vale? B es el campo y S es la superficie que hemos dicho que son paralelos, ¿vale? Lo que pasa es que ese ángulo que inicialmente empieza siendo 0 va cambiando con el tiempo a razón de omega por t. Con lo cual, aquí vais a tener B por S por el coseno de omega por t. Y esa es básicamente la variación que tenemos de flujo. El flujo va variando porque la espira va girando. Entonces va a aparecer una fuerza electromotriz inducida, ¿sí? Que es menos la derivada de flujo respecto del tiempo. Aquí podéis decir que estáis utilizando la ley de Faraday. Y al derivar esto, ¿qué quedaría? Pues la derivada del coseno es menos el seno, me queda menos por menos más, B por S por omega por el seno de omega por t. Pero esto tiene un valor máximo. ¿Cuál es ese valor máximo? Pues lo que está multiplicando al seno. Así que la fuerza electromotriz inducida máxima va a ser de B por S por omega. Ahora que ya tenemos la fuerza electromotriz inducida máxima, pues solo teníais que usar la ley de Ohm. La ley de Ohm me permite calcular la corriente inducida en la espira como la fuerza electromotriz inducida partido por la resistencia. ¿Qué queda? Pues B por S por omega partido por R. Y ahora pues nada, a sustituir. B lo tenemos, sí, 150 por 10 elevado a menos 3, multiplicabais la superficie que es pi por el radio, 0,2 al cuadrado, por la omega, y la omega me la daban, sí, la omega eran 50 radianes. Lo dividís entre la resistencia, que eran 40 ohmios, y en principio con esto os tenía que salir. Vale, si hacéis este primer cálculo, a mí me ha quedado un valor de corriente máxima, porque obviamente la corriente también iría variando con el tiempo, pero me piden el valor máximo, entonces el valor máximo era hacerse a partir de la amplitud, ¿vale? Me ha quedado 0,024 redondeando, ¿vale? Amperios, o si preferís, pues 24 miliamperios. Muy bien, este sería para el primer caso. Ahora, en el segundo caso, la espira se encuentra fija, ya no gira. Y el módulo del campo magnético varía con el tiempo conforme a esta expresión, donde B sub 0 son 200 y omega son 75. Bueno, pues es algo muy parecido. De nuevo vamos a tener ahora, en el caso B, esto sería para el caso B, un flujo que sería B por S. Ahora, lo que pasa es que B es lo que va variando, a razón de B sub 0 por un seno de omega por t. Y S sigue siendo S. Y aquí multiplicaríamos por el coseno del ángulo, que no va variando. Como el coseno de 0 vale 1, pues ya tenemos el flujo, que como veis va a variar con el tiempo y va a ser B sub 0 por S por un seno de omega por t. De aquí me puedo calcular la fuerza electromotriz inducida como menos la derivada del flujo respecto del tiempo. Quedaría menos, aquí sí que va a aparecer un menos, B sub 0 por S por omega y por la derivada del seno, que es el coseno, ¿vale? Esta omega es simplemente aplicar la regla de la cadena cuando deriváis.
Como aquí, ¿qué pasa? Pues que este es el valor máximo y el signo no me importa, el signo simplemente nosotros podemos coger el valor absoluto del valor máximo, va a ser B sub 0 por S por omega, y de aquí puedo sacar la corriente máxima inducida como la fuerza electromotriz máxima partido por la resistencia. Como veis era súper parecido al anterior, pero con otros valores y otros datos. Vale, entonces B sub 0 eran 200. Bueno, 200, ¿qué? 200 mili, ojo, mili. Por lo tanto, 200 por 10 elevado a menos 3 Tesla. La superficie es la misma, porque es la misma espira, es decir, 0,2 el radio al cuadrado por pi. Y la omega eran 75, en este caso, radianes partido por segundo, con lo cual lo dividíamos entre la resistencia, que es la misma, 40, y os daba un valor de 0,047 amperios, o lo que es lo mismo, 47 miliamperios. Este sería el valor de corriente máxima en este segundo caso. Bien, bueno, pues ya hemos hecho los dos de campo electromagnético que habían salido. Vamos con vibraciones y ondas. Vale, el primero va de, bueno, pues de ondas, pero en este caso son ondas del sonido que emite una ballena. Dice aquí lo mejor es hacerse un dibujito. Este es el agua, tenemos una ballena aquí debajo, ¿vale? Yo no voy a dibujarla, ¿vale? Pero imaginaros que esta es la ballena. Y encima, justo encima, tenemos un barco, el barco A, ¿vale? Vamos a poner aquí un barco. Vale, este es el barco A. Bien, esto está emitiendo un sonido. Ese sonido tiene una frecuencia de 60 Hz y una longitud de onda de 25 metros. Con estos datos, ¿qué me puedo calcular? Pues la velocidad de propagación del sonido en el agua, ¿vale? La velocidad de propagación sería la longitud de onda por la frecuencia, y si vosotros multiplicabais 60 por 25, pues os tiene que salir 1500 metros por segundo, ¿vale? Ya tenemos la velocidad de propagación. Y aquí me dicen que el barco A situado sobre la vertical detecta dicho sonido con un sonar 80 milisegundos después de ser emitido, es decir, lo recibimos, tiempo en A, 80 milisegundos después de ser emitido. ¿Con eso qué podemos calcular? Pues la distancia a la que está la ballena, ¿no? Como estaba justo encima, pues lo que me estoy calculando con esto es la profundidad. Así que la profundidad de la ballena sería la velocidad de propagación del sonido por el tiempo que ha estado viajando, ¿vale? Velocidad por tiempo te da distancia. Así que la velocidad eran 1500, lo multiplicabais por 80 por 10 elevado a menos 3, porque son milisegundos, y a mí me ha quedado un valor de 120 metros. Vale, pues esa es la profundidad a la que está la ballena, que era lo primero que nos pedían aquí. Pero luego también teníamos un segundo barco, como dice aquí, después de ese B. Poco tiempo después es detectado por otro barco, B, situado a 300 metros del barco A. O sea, aquí entre este barco y este, que voy a dibujar aquí al lado, tenéis una distancia, barco B, de 300. Bueno, pues como veis aquí se nos dibujaba un triángulo rectángulo. Conocemos un cateto, conocemos otro cateto, que son 120, esta es la profundidad. Así que podríamos averiguar cuánto vale la distancia RB. ¿Vale? RB, pues haciendo por Pitágoras, sería la raíz cuadrada de 300 al cuadrado más 120 al cuadrado, y eso os tenía que dar unos 323,11 metros, que lo vamos a necesitar para el apartado B. Vale. Ahora dice, apartado B, si el barco A recibe un sonido con una intensidad de 3 microvatios por metro cuadrado, esa es la intensidad que recibe el barco A, 3 microvatios por metro cuadrado, o sea, 3 por 10 elevado a menos 6 vatios por metro cuadrado. Me preguntan, calcula la potencia del sonido emitido por la ballena. Bueno, vosotros ya sabéis que la intensidad se calcula como la potencia partido por la superficie. Si suponemos que, por ser ondas de sonido, son esféricas,
que aquí no dice nada, pero hay que suponerlo, ondas esféricas, pues esta sería la superficie de una esfera, ¿vale? Con lo cual, de aquí podíamos despejar cuánto valía la potencia. Sería la superficie de una esfera, 4pi por el radio, que va a ser RA, que es justamente la profundidad de la ballena al cuadrado, por la intensidad A. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que había que calcularse. Vamos a ver, sustituyendo, quedaría 4pi, la distancia, que eran 120 al cuadrado, la intensidad 3 por 10 elevado a menos 6, ¿vale? Que es el dato que nos daban, y con estos tiene que salir aproximadamente 0,54 vatios. Vale, la potencia de la ballena, 0,54 vatios. Ahora, ¿qué nos piden? Calcule la potencia del sonido emitido por la ballena y el nivel de intensidad sonora que detecta el barco B. Vale, como ya tenemos la distancia, tenemos la potencia, pues calculamos la intensidad que recibe el barco B. La intensidad sería, pues la misma fórmula, ¿no? La misma potencia, pero ahora la superficie será 4pi por el radio B al cuadrado. 0,54 vatios lo dividíais entre 4 por pi por la distancia al cuadrado, que eran 323,11 al cuadrado. Bien, si hacíais este cálculo, a mí me ha quedado 411,6 por 10 elevado a menos 9. Lo he dejado así, pero vamos, lo podéis poner en notación científica. Y con esta intensidad ya me puedo calcular el nivel sonoro. ¿Vale? Yo al nivel sonoro lo suelo llamar beta. dB pues es 10 veces el logaritmo en base 10 de la intensidad dB entre la intensidad umbral, que también era un dato, así que 10 por el logaritmo en base 10, poníamos aquí 411,6 por 10 elevado a menos 9, la intensidad umbral es 10 elevado a menos 12, y el resultado va a estar en decibelios, y a mí me ha quedado 56,14 dB. Bueno, pues lo he hecho un poco rapidito, pero como veis, pues tampoco era muy difícil el de la ballena. Venga, vamos con otro. Vamos con otro. ¿Qué nos queda? Pues uno de óptica geométrica, ¿vale? Este era pues casi todo muy teórico, muy de hacer expresiones y tal, muy de física, vamos. Vamos a ver. Me dicen, considere la imagen formada por una lente delgada a una distancia f' de un objeto situado a una distancia s a la izquierda de la lente. Demuestre que el aumento lateral m tiene la siguiente expresión en función de la distancia focal f' en la posición del objeto. ¿Vale? ¿Cómo demostramos esta expresión? Bueno, vosotros sabéis que el aumento lateral, que aquí llaman m, pues yo lo voy a llamar igual, es i' partido por i, pero también es s' partido por s. ¿Vale? También sabemos la ecuación de las lentes delgadas, que 1 partido por s' menos 1 partido por s es igual a 1 partido por f', donde f' es la distancia focal imagen, ¿vale? Perfecto, entonces, ¿de aquí qué podemos hacer? Pues que 1 partido por s' lo podemos despejar como 1 partido por s más 1 partido por f', que si sacamos un denominador común, s por f', aquí quedaría una f' más s, y que si despejamos del todo s', dándole la vuelta, quedaba s por f' partido por f' más s. Vale, entonces ya tenéis aquí una expresión con la que puedo jugar a partir de la ecuación de las lentes delgadas. Con esta ecuación solo teníais que iros al aumento lateral y sustituir. En el numerador quedaría s por f' partido por f' más s, y todo esto estaba dividido por s. Esta s se va con esta y me queda f' entre f' más s, que era exactamente lo que nos pedían demostrar. Así que este ya está. Muy bien, luego me piden, considerando la expresión obtenida en el apartado anterior, que ya la he obtenido, así que esto lo puedo borrar, fuera, razones si una lente divergente puede formar una imagen invertida. A ver, una lente divergente no puede formar una imagen invertida, pero ¿por qué no? Pues con esta expresión lo vemos. En una lente divergente, aquí está el foco imagen y aquí está el foco del objeto. Así que siempre en una lente divergente, f' es negativo. Por el criterio de signos DIN, también S es negativo. Entonces yo tengo aquí una cosa negativa más una cosa negativa. Esto es negativo. Si es negativo,
¿Qué quiere decir? Que negativo, perdón. Negativo entre negativo es positivo, perdón. Esto siempre va a ser positivo, ¿veis? Porque estáis cogiendo una cosa negativa y la estáis dividiendo entre una cosa que seguro que es negativa. Por lo tanto, por los signos vemos que m va a ser positivo, y si m es positivo, la imagen siempre va a ser como derecha. Nunca puedes tener una imagen invertida con una lente divergente. Imposible. ¿Vale? Entonces esto es lo que nos pedían razonar a partir de los signos y del criterio DIN. ¿Vale? Muy bien. Y la última pregunta, que era yo creo que la más facilita, era simplemente dibujar el trazado de rayos a través de un sistema óptico de la imagen formada por una lente divergente. Vale, pues me lo voy a dibujar. Como no me daban medidas, pues lo podéis poner un poco donde queráis, ¿vale? Así que vamos a ver. 3, 3, 3, 3. Pongamos que aquí tuviésemos nuestro foco imagen, porque esto es una lente, como dice, divergente. Ponemos el objeto a una distancia que es 2 veces la distancia focal, o sea, aquí. ¿Vale? Es decir, en este caso, S sería 2 veces F'. Ambas cosas serían negativas, con lo cual está bien escrito, ¿vale? Y justo aquí vais a tener el foco objeto, ¿no? A la misma distancia que el foco imagen. Entonces, básicamente nos piden el trazado de rayos, pues haceros, no sé, un rayo. Este es como si viniese de aquí, como si viniese, pero realmente no viene, así que esto es línea discontinua. Y un segundo rayo que lo podíais haber hecho pasar por el vértice, ¿no? Vale. Y estos dos rayos no convergen, pero sus prolongaciones sí, formando una imagen derecha, virtual y de menor tamaño. ¿Vale? Bueno, pues esto es básicamente lo que había que hacer en este caso. Si alguien quería dibujar algún rayo más, pues ningún problema. Podéis coger algún rayo más, por ejemplo, el que debería pasar por aquí, ¿vale? Como si viniese de aquí, pues cuando va a pasar, ¡up!, se nos abre, ¿no? Esto voy a poner un rayo más, aunque realmente no es necesario. Este vendría por aquí, ¿veis? Viene por aquí el rayo, como si fuera a pasar por F, pero realmente no llega a pasar por F porque, como la lente es divergente, se abre. ¿Vale? Y su prolongación, como veis, para el otro lado se acabaría cortando en el mismo sitio que las otras. Así que lo podéis hacer con 2 rayos o con 3 rayos, o con cualquiera de estos 2 rayos, ¿vale? Bueno, pues ya hemos hecho este. Vamos con el siguiente, ya vamos al bloque de física relativista, que a mí me ha parecido el más cortito. Vamos a ver. Aquí decía... Bueno, esto, enunciado aparte, me ha parecido, comparado con otros años de la Comunidad de Madrid, que yo he hecho unos cuantos exámenes de Madrid, me ha parecido uno de los más fáciles que he visto, porque, ahora lo veréis, los cálculos eran prácticamente aplicar una fórmula inmediata. No podía ser más o menos rebuscado el enunciado, pero si se entendía bien, era muy sencillo. A ver, las moléculas de ozono absorben luz ultravioleta de alta energía, lo que evita que llegue a la superficie de la Tierra demasiada radiación dañina para los seres vivos. ¿Vale? Entonces, el ozono absorbe luz. Cuando absorbe luz, me dicen, hay la diferencia de energía expresada en electronvoltios entre los niveles electrónicos de la molécula de ozono que inducen la absorción de radiación de 260 nanómetros. Claro, aquí alguien se puede asustar. Básicamente, los electrones, cuando reciben esa luz, absorben la luz ultravioleta, pegan un salto porque tienen más energía y pasan a un nivel más externo. Pero básicamente esos saltos equivalen a la energía del fotón que les llega. Entonces solo tenéis que calcularos la energía de un fotón. Y creo que la energía del fotón, todo el mundo se sabe la expresión, la energía de un fotón es h por la frecuencia. Como si fuera un efecto fotoeléctrico, es lo mismo, ¿vale? Esta es la constante de Planck. Esto es la constante de Planck y esto es, pues, la hipótesis de Planck, ¿vale? Energía de un fotón. Bien, entonces, como no tengo la frecuencia, pero sí que teníais la longitud de onda de la radiación, pues esto sería c partido por la longitud de onda. Y ahora sustituí y ya está.
6,63 por 10 elevado a menos 34, C, 3 por 10 a la 8, y la longitud de onda expresada en nanómetros, 260 por 10 elevado a menos 9. Bien, si hacíais este cálculo, a mí me ha quedado en julios 7,65 por 10 elevado a menos 19 julios, pero luego esto lo teníamos que pasar, como dice aquí, a electronvoltios. Entonces, si yo tengo 7,65 por 10 elevado a menos 19 julios, y sabéis que 1,6 por 10 elevado a menos 19 julios es equivalente a un electronvoltio, pues teníais que hacer esta división, y me ha quedado un valor de 4,78 electronvoltios. Vale, ya tenemos los electronvoltios de la energía, porque la diferencia de energías es la energía absorbida, que es la energía del fotón. Ya está. Vale. Este valor de energía me lo voy a guardar en julios porque creo que lo vamos a necesitar para el siguiente apartado. En el apartado B nos dicen que tenemos un flujo de fotones de la misma longitud de onda que llega a una persona con su cuerpo expuesto al sol y nos está llegando a un ritmo de 2,6 por 10 elevado a 14 fotones cada segundo. Con esto, no sé si os dais cuenta, pero esto es una medida de energía partido por tiempo, que es potencia. Por eso me dicen calcular la potencia que le incide debida a esos fotones. Vale, básicamente la potencia es energía por unidad de tiempo. ¿Cuál es la energía? La energía de un fotón es esta, pero a mí llegan todos esos fotones en un segundo, por lo tanto solo tenéis que multiplicar el número de fotones por la energía de un fotón por segundo, pero eso ya lo teníamos, porque esto es en un segundo. Julios entre segundo, unidades de vatios. Vale, pues a mí me ha quedado una potencia de, a ver, os digo, vale, aquí está, 1,99 por 10 elevado a menos 4 vatios, ¿vale? Lo voy a volver a calcular por si acaso, pero creo que es correcto. Vamos a ver, 2,6 por 10 a la 14 por 7,65 por 10 a la menos 19. Eso sí, la energía del fotón la teníais que poner en julios. 0, vale, sí, esto serían, bueno, sí, esto es lo mismo, moviendo la coma, creo que sí, ¿no? Sí, si multiplico por 10 y divido por 10, sí, 1,99 redondeando, sí. 1,99 por 10 a la menos 4 vatios, está bien. Bien, ¿ahora qué? Me dicen cuál es la energía recibida en 30 minutos. Pues si tú tienes la energía por unidad de tiempo y te dan el tiempo, ¿cuál es la energía? Pues la potencia por el tiempo. 1,99 por 10 elevado a menos 4 vatios multiplicado por el tiempo, eso sí, en segundos. 30 minutos por 60 segundos que tiene cada minuto. Ya está. Así que como veis, parecía difícil, pero era ya digo, uno de los ejercicios más fáciles que he visto de física de Madrid en mucho tiempo. Vale, ¿cuánto daba esto entonces? Pues os tiene que salir 0,358 julios, pero de nuevo casi que me lo voy a volver a calcular por si acaso, esto por 30 y por 60. Sí, 0,358 o 0,36 julios si queréis, ¿vale? Yo lo he dejado así con 3 decimales, pero podéis dejarlo con 2 sin problemas. Bueno, pues hemos hecho el primero. Bien, ¿no? Este facilillo. Venga, vamos con el siguiente. El siguiente era de desintegración radiactiva, ¿vale? Bueno, pues eso, física nuclear. Y nos dicen que el mineral de cuarzo sobre la superficie de la Tierra contiene impurezas de aluminio con una cantidad de 0,1% de átomos de aluminio en relación a los átomos de silicio. Vale, a ver si se entiende esto. Esto quiere decir que si yo tengo 100 gramos, por ejemplo, de silicio, bueno, gramos, no sé por qué he puesto gramos, perdón, por cada 100 átomos, mejor dicho, de silicio, vamos a tener 0,1 átomos de aluminio 26. Eso es lo que quiere decir, nada más, ¿vale? Así que este dato podría parecer así un poco confuso, pero era simplemente un porcentaje nada más. Cuando el mineral se entierra debido a diversos procesos geológicos, los átomos se desintegran con un tiempo
de semidesintegración, esto es el periodo de semidesintegración, de 0,72 millones de años. Vale, claro. Ahora, calcule la actividad de una muestra de mineral de cuarzo debido a la presencia del isótopo de aluminio situada en la superficie. Si está situada en la superficie quiere decir que mantiene esta cantidad y contiene todos estos átomos de silicio. Vale, pues primero vamos a calcular número de átomos que teníamos del isótopo en cuestión, que es del aluminio. Pues ¿qué tendríais que hacer? Sacar el 0,1% de los núcleos o átomos de silicio. Esto es del silicio, ¿vale? Bien, si hacéis este cálculo, a mí me ha quedado, bueno, simplemente era, como veis, hacer potencias aquí, de 10, 8,3 por 10 elevado a 19 átomos, o núcleos, si preferís, porque cada átomo tiene un núcleo, ¿no?, de aluminio 26. Si ya tengo el número de núcleos y me piden la actividad, ¿cómo se calcula la actividad? Pues la actividad es el número de núcleos por lambda, donde lambda es la constante de desintegración que nos tendríamos que calcular. Logaritmo neperiano de 2 partido entre el periodo de semidesintegración. Lo que pasa es que aquí, pues para que todo esté en el sistema internacional, acordaros que lambda tiene que estar expresado en segundos a la menos 1, para que esto nos quede en becquerel. Estos son número de núcleos y estos son segundos a la menos 1. Entonces, vamos a calcular lambda, sería logaritmo neperiano de 2 entre 0,72 millones de años. Yo no quiero años, pues vais haciendo factores de conversión, reglas de 3 si queréis, y lo vais pasando. Un año, 365 días. Un día, 24 horas. Y una hora, 3.600 segundos. Y ya lo tendrías expresado en las unidades que necesitábamos, ¿vale? Bueno, pues haciendo esto a mí me ha quedado 3,095 por 10 elevado a menos 14 segundos a la menos 1, ¿vale? Voy a escribirlo un poquito mejor, que me ha quedado aquí un churro. Menos 14. Vale, ya tendríamos lambda, ya teníamos el número de núcleos, ya tenemos la actividad. La actividad sería 8,3 por 10 elevado a 19 núcleos de aluminio por 3,095 por 10 elevado a menos 14 segundos a la menos 1. El resultado de esta actividad estará expresado en desintegraciones por segundo, que son becquerelios, ¿vale? Becquerel. 2,57 por 10 elevado a 6 becquerel. Vale, pues ya teníais aquí la actividad. Muy bien, esto era lo primero que nos pedían. Perfecto, y ahora dice, se recoge una muestra de cuarzo de unos sedimentos, obteniéndose una relación de 0,08% de átomos de aluminio respecto a los átomos de silicio. Es decir, que esto tiene menos relación, lo cual quiere decir que se han desintegrado átomos de aluminio dentro de ese silicio. Obtenga la edad correspondiente a la formación de dicho segmento. Bueno, a ver si esto se entiende. De nuevo, no hace falta que se calcule la masa de nada, porque me están dando que yo inicialmente tenía esta relación y que ahora yo me encuentro una muestra y tiene una relación de 0,08%. ¿Vale? Entonces, lo mismo que aplicáis para la masa, para la actividad o para el número de núcleos, que es la fórmula de la desintegración, no va a afectar por el hecho de tener un porcentaje, porque realmente podéis considerar que habéis tomado una muestra de 100, ¿vale? 100 núcleos de algo, de silicio, y tendríais 0,1, ¿no? Núcleos de aluminio, y aquí 0,08, es una proporción. Con lo cual podíais usar estos números igual que usábamos masas o actividades o número de núcleos, ¿vale? Así que yo quiero que esto sea 0,08 hoy. Sé que si la muestra hubiese estado sobre la superficie de la Tierra habría sido de 0,1 por elevado a menos lambda por t. Y esto es despejarse de aquí t. Y ya está. ¿Vale? Entonces, nada, esto es resolver la ecuación logarítmica, como siempre. Me quedaría menos lambda por t. Esto lo pasabais dividiendo.
Sacáis logaritmos a ambos lados, te da el logaritmo neperiano de 0,8. Esto pues queda un tiempo que escribiríamos así. El menos partido por lambda, pero yo en lugar de poner lambda ya pongo lo que vale la lambda, ¿vale? Esto por el periodo. Y no os asustéis por el menos, que ya sabéis que un logaritmo de un número más pequeño que 1 siempre es negativo, así que esto os va a quedar positivo sin problemas. Vale, ¿qué me ha quedado a mí? Un valor de 0,23. Fijaros que yo he utilizado aquí el valor en millones de años. Es decir, he puesto directamente el valor de 0,72. Así que el resultado también va a estar en millones de años, no hay problema. 0,23 millones de años sería la edad que tiene esa muestra. ¿Vale? Bueno, pues ahora sí, creo que lo hemos resuelto todo. Vamos a ver. Obtenga la edad correspondiente a la formación de dichos sedimentos. Sí, pues ya está, ya estaría todo resuelto. Espero que se haya entendido todo, chicos, y que os haya ido muy bien. Y mucha suerte. Venga, nos vemos, gracias.